Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias nuevamente en el nombre de Cristo por este tiempo, Señor, por la iglesia, Padre, por los presentes, Señor, porque han dejado todo, Señor, todo de lado para estar aquí, Señor, sabiendo y reconociendo que hoy es día del Señor, todo el día es día del Señor. Entonces, yo creo que la prioridad de nuestros corazones no solamente es estar aquí, sino poder escuchar tu palabra, poder vivirla, poder practicarla, Señor, que es lo que más nos cuesta a todos trabajo, Señor. Vivir no de acuerdo conforme vive el mundo, Señor, con sus corrientes, sino vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. El que nosotros podamos acatar tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Padre, y ayúdanos con este mensaje a exponerlo. En la mañana oraba, Señor, pidiendo tu respaldo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Un tiempo en oración, Padre, para venir y no solamente pararme aquí, Padre, sino sentir tu presencia, Señor, tu respaldo, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, oro en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar con este mensaje que se tituló Profecía de la Virgen al servicio de Dios. Hace un momento yo decía que no es muy común que a lo mejor los evangélicos, podemos decirlo de esta manera, prediquemos referente a ello. Pero también aclaro, no tenemos nada en absoluto en contra de la Virgen María, porque verdaderamente, hermanos, fue un gran instrumento. Y también hay enseñanza para nosotros. Y como estábamos iniciando, bueno, esta fecha, esta recta final, uno le puede decir referente a que en estos días son alusivos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque las fechas bíblicamente e históricamente pues no encajan, pero bueno, por cuestiones cotidianas o porque la iglesia tradicional lo impuso y nos arrastró a todos hacia allá, todos festejamos el último mes de diciembre como la intención de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque nosotros sabemos pues que no es la fecha de nacimiento, no es la fecha de nacimiento, y menos porque, bueno, los pastores estaban ahí, pues era un lugar muy helado, muy frío, no podían estar pastoreando ni los pastores ni las ovejas fuera de, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que no es el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a meditar en ello, y algo que sí quiero que quede muy claro, mis hermanos, poder entender que la palabra de Dios es infalible e errante, mis hermanos, no falla. Y me refiero en este sentido porque todas las profecías han sido cumplidas de acuerdo a los tiempos de Dios, y no a nuestros tiempos, no a lo que nosotros anhelamos a veces en nuestro corazón. Y esta mañana entonces vamos a compartir esa promesa, esa futura promesa dicha en el libro de Génesis, donde se nos habla referente a la descendencia de la mujer que fue anunciada como una profecía. Aquí hay dos cosas importantes, mis hermanos. Fue una profecía y fue una promesa. ¿A dónde me estoy refiriendo? Los conocedores de la Biblia, o los teólogos, los grandes teólogos, lo nombran a Génesis 3:15 como el protoevangelio, donde surge el primer evangelio, dando a entender sobre esa profecía que vendría el Hijo de Dios a encarnarse en este mundo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando entre la serpiente que fue usada por Satanás y la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El golpe final, podemos decirlo de esta manera, lo dio Cristo, hermanos. ¿Dónde lo dio Cristo? Estando en la cruz. Cosa que ignoraba, podemos decirlo, el adversario de Dios, ¿no? Pero también traigo una proposición en este mensaje. Saber o entender que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos podemos creer que debemos ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos? Siempre y cuando seamos obedientes para ser usados para sus más nobles propósitos. María lo fue, mis hermanos. Y de igual manera lo fueron hombres a través de la Biblia, y no solamente varones. Podemos ver a Rahab la ramera, cómo Dios la usó y la metió dentro también de la descendencia, ¿sí?
Entonces, mis hermanos, el mismo Pablo exhorta al joven Timoteo porque todos debemos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Vean cómo le escribe Pablo al joven Timoteo ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, si usted lee un versículo antes, en el 20, se dará cuenta, o del 19 al 20, se dará cuenta, de 2 Timoteo 2, 19 al 20, se dará cuenta que está hablando de que todos debemos ser instrumentos. Algunos son vasos de oro, otros pueden ser vasos de vidrio, otros pueden ser vasos de barro, no importando, mis hermanos. Entonces, por eso le escribe el apóstol Pablo diciéndole: así que si alguno se limpia de estas cosas para ser un vaso de honra y no de vileza, mis hermanos, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de ser: santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Por esa razón, mis hermanos, vamos a hablar esta mañana de esta gran mujer llamada María. Ella estuvo dispuesta para toda la buena obra que Dios tenía provisto en la vida de la Virgen María. Versículo 22 de 2 Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ustedes creen que la Virgen María no tuvo que abstenerse como cualquiera de nosotros, incluso hasta de las pasiones juveniles? Sí. ¿Usted no tuvo pasiones juveniles? Sí. ¿No tiene en este momento pasiones? También las tiene. Todos tenemos pasiones, mis hermanos. Pero la exhortación, así como se la hace Pablo al joven Timoteo, porque Timoteo comenzó a pastorear una iglesia siendo muy joven, mis hermanos. Y cuando a veces eres joven, pues lo primero que piensas es de que, bueno, pues es que necesita dominio propio. Tener la madurez, mis hermanos. Yo puedo recordar, cuando me tocó leer parte de la biografía de Charles Spurgeon, también inició muy joven. Inició muy joven pastoreando una iglesia. Y es normal que siendo joven, igual que todos los demás, de repente puedas tener esas situaciones, esas pasiones juveniles. Pero aquí Pablo exhorta al joven diciéndole que debe de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es entonces lo que mira el Señor? ¿Por fuera? No. Dios mira el corazón siempre. Y el corazón de cada uno de nosotros, el Señor siempre lo mira. Por eso es muy claro que el salmista dice: examina y escudriña mi corazón. Porque también podemos entender que en el corazón emanan todas las cosas. Los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las orgías. Hay tantas cosas que pueden emanar de un corazón, y más cuando el corazón está sucio. Entonces, la proposición del mensaje es saber entender que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos. La profecía de Génesis declaró enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero más que ello fue entre la descendencia, mis hermanos. Porque ahí venía la descendencia, y primeramente que es Jesús en su encarnación, y por consecuencia todos nosotros, ya que tenemos guerra declarada con el adversario. Nosotros somos parte de esa gran descendencia, mis hermanos. Y si nosotros estamos tratando de agradar a Dios, quien nos tomó de las tinieblas a sacarnos a la luz, yo creo que nosotros debemos de tener siempre una guerra declarada. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber situaciones, porque nosotros estamos tratando de agradar a aquel que nos llamó. Y no estamos tratando de agradar el que gobierna este mundo. Entonces, si usted en su diario vivir tiene diferentes situaciones, y usted puede decir, bueno, si soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Bueno, porque es un hijo de Dios y no está viviendo conforme al mundo. Pues está viviendo conforme a la voluntad de Dios, agradándole a Él.
Y si usted está viviendo conforme a Dios, es normal que usted y yo todos los días presentemos impresiones, mis hermanos. Es normal. Así que somos parte de esa descendencia. Si usted recuerda, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Jesús después de que fue bautizado? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y el desierto, mis hermanos, puede simbolizar un tiempo de comunión con el Señor. Los desiertos te llevan a orar, hermanos. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? No fue a caminar por el desierto, a pesar de que había muchos peligros. Jesús fue a orar. Si él no hubiese orado, cuando llegó la tentación, hubiera caído. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos estar en oración. Si somos parte de la descendencia de Jesús, nosotros necesitamos estar siempre orando. Vamos a mirar únicamente 3 puntos de ellos, mis hermanos, referente a la profecía de la Virgen al servicio de Dios. El primero de ellos, profecía anunciada para la Virgen. Hace un momento yo leía en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se anuncia esa rivalidad entre la mujer y la serpiente. Entonces, desde ese momento Dios da a conocer que iba a usar como instrumento a una mujer de su creación. No dijo desde ese entonces, yo voy a usar a fulano de tal, no. Él dijo que iba a usar una mujer de su creación. No dio más datos relevantes, simplemente lo declaró diciendo que iba a haber una enemistad entre la descendencia de la mujer y entre la serpiente o el maligno, mis hermanos. Esto nosotros debemos de tenerlo claro. Pero lo que sí es que Dios iba a usar a una mujer. Si no hubiera dicho que de la descendencia de Adán, no, dijo de la mujer. Entonces, yo creo que si hay algo que a todos nos cuesta en la vida, humanamente hablando, es saber esperar con paciencia. Y el motivo es que si alguien te promete algo, lo primero que uno quiere es que esa persona te cumpla, ¿no? Cuando uno de repente platicas algo y te comprometes, la otra persona queda esperanzada en algo. Pues esta promesa que se hizo desde el libro de Génesis trajo una esperanza. Y fue una esperanza que se tuvo que esperar en demasiado tiempo, mis hermanos. Por ello hay que saber esperar con paciencia. Y el esperar con paciencia necesitamos entonces nosotros sujetarnos a los tiempos de Dios. Y les platico un caso. Usted traiga a la memoria la vida de Sarai. Ella fue la esposa de Abraham. Ellos juntos salieron de Ur de los Caldeos, pero no supo esperar en la promesa de Dios en su vida. Aquí no tanto Abraham, sino que la misma Sarai no supo esperar en la promesa. Cuando se le había dicho a Abraham que del nacimiento de un hijo lo heredaría él, y que cuando le mostró los cielos y le dijo que si podía contar las estrellas, así sería su descendencia. Era una promesa de Dios con Abraham. Ahí había una promesa de que vendría un hijo a la familia de Abraham. ¿Cuál fue el problema, mis hermanos? El problema, mis hermanos, es que Sarai quiso ayudar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a orar en algo pidiéndole Señor, pero después nosotros queremos ayudarle a Dios a resolver? Cuando los tiempos no son nuestros, los tiempos son de Dios. Yo no puedo ayudarle a Dios porque lo únicamente que yo voy a hacer es entorpecer sus tiempos. Yo voy a caminar pero sin la dirección de Él. Eso fue lo que hizo Sarai, la esposa de Abraham. Génesis 16, capítulo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Vean que hasta dice, le rogó Sarai a Abraham. Pues ¿cómo se dejó ver Abraham, no? Si sabía que la promesa estaba en él,
y no supo esperar en los tiempos anunciados, entonces él dice que atendió al ruego de Sarai. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Hermanos, las profecías anunciadas requieren tiempo. El problema es que a veces no sabemos esperar a los tiempos de Dios. Y yo te hago esta pregunta. ¿Por qué no atendió a la profecía anunciada de que Dios le daría un hijo a Abraham? ¿Por qué no recordó y por qué no dijo, a ver, mujer, espérate? A mí Dios me prometió un hijo. Y me dijo que me heredaría y habría una gran descendencia para mí. Pero a veces nos olvidamos, mis hermanos, de lo que Dios nos anuncia. Ahora, volvamos entonces nuevamente a la profecía anunciada desde el principio, refiriéndome a Génesis, hasta llegar al profeta mayor llamado Isaías. ¿Saben cuánto tiempo había pasado aproximadamente desde Génesis 3:15 hasta la vida de Isaías, uno de los profetas mayores, que anunció también él? Ella sí anunció el nacimiento de su Señor Jesucristo a través de una virgen. Fueron 3,261 años. ¿Por qué nos cuesta a nosotros esperar, hermanos, en las promesas del Señor? ¿Por qué somos tan desesperados a veces nosotros? Escuche cómo lo anunció. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí ya habla que debería ser una virgen. Entonces la palabra hebrea para virgen es alma, así como lo escucha nada más con H al final, que significa lo mismo, virgen. En un sentido estricto es una mujer joven o doncella en edad de contraer matrimonio, pero las vírgenes en el oriente dice que eran guardadas cuidadosamente. Significaba que deberían mantenerse ocultas de la vista de los hombres. Y bajo la custodia de sus padres. Vean cómo eran tan cuidadas una mujer virgen. Entonces, a raíz de esta profecía anunciada, todas las mujeres se mantenían puras, guardándose, preparadas para que llegara el tiempo de su cumplimiento. No solamente María se estaba guardando, todas las mujeres se estaban guardando para el cumplimiento. Porque no había un nombre en específico. No dijeron, va a ser María, no. Se estaban guardando. Usted recuerda a esas 5 mujeres vírgenes, cuando en un principio eran 10, ¿qué estaban ellas? Vigilantes, preparadas, esperando el regreso anunciado del esposo. Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que todas las mujeres de ese tiempo, contemporáneas a María, fueron mujeres prudentes, mujeres que se estaban guardando, mujeres puras, porque sabían que había una promesa en la cual una de ellas iba a ser usada. Esto nos anima a nosotros que nos mantengamos preparados en nuestra vida, así como esas mujeres también, 5 mujeres vírgenes, que tomaron su aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál es la aplicación? Nosotros tenemos una profecía anunciada. Y así como las vírgenes, todos debemos de estar preparados en su espera. ¿Cuál es esa profecía anunciada que nosotros tenemos en su palabra, hermanos? ¿Cuál será esa profecía anunciada? Y que debemos de estar vigilantes en nuestra manera de vivir, ocultos del mundo bajo la custodia del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos de estar viviendo piadosamente sin ensuciarnos, ansiosos de la profecía anunciada de su venida, mis hermanos. Me estoy refiriendo a la segunda venida de Cristo. No ha pasado esa profecía. Yo quiero pensar que usted y yo estamos en espera de esa profecía.
En ese entonces simplemente fue anunciado que de una mujer vendría el Salvador del mundo. Y estaban preparadas. Nosotros debemos de estar preparados para esa profecía anunciada de su segundo regreso, hermanos. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. En el momento que menos esperes, el Señor regresará, hermanos. Estemos preparados a la profecía anunciada. Esto me lleva a mi segundo encabezado. La profecía cumplida para la Virgen. De la anunciación del profeta Isaías al cumplimiento de quién sería la Virgen, hay un tiempo, mis hermanos, aproximados entre 700 y 750 años. Y parece ser que esto de estar esperando, y sobre todo en tiempos, no transcurre, ¿verdad? Cuando tú estás ansioso de algo, dices, estoy esperando tal día, y parece ser que el tiempo no transcurre. Pero mis hermanos, el tiempo pasa porque es algo que nosotros no podemos detener. Recuerdo cuando estaba en el seminario, uno de mis maestros dijo: el único recurso no renovable es el tiempo. Muchos decimos, para después lo hago. Dice, lo que no hagas en el momento ya no lo puedes hacer después. Porque todo tiene su tiempo, mis hermanos. Entonces, pasaron 750 años para que llegara el profeta Isaías y diera él las palabras precisas de cómo sería este evento, mis hermanos. Entonces nosotros debemos de entender que los tiempos no son de nosotros. Yo quiero las cosas pronto. Si me pongo a orar porque tengo una necesidad, yo quiero que la respuesta llegue pronto. Si yo tengo un problema, quiero que el Señor me responda de acuerdo a mis tiempos. Pero ¿qué dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Le has pedido algo al Señor y quieres que se cumpla de acuerdo a tus tiempos? Recordemos que los pensamientos del Señor no son los pensamientos nuestros, y que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Mantengamos la paciencia para esperar en los tiempos correctos de Dios. Entonces, de parte de nosotros a veces es un error o es una necedad grande cuando queremos meter a Dios a nuestros tiempos de 24 horas, 7 días a la semana. No es así, porque su conocimiento y su sabiduría son mucho mayor que los del hombre, hermanos. Nosotros somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, de acuerdo a nuestra necesidad, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, nosotros debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes y no encajar a Dios en mi molde, en mi necesidad, sino todo lo contrario, esforcémonos para poder encajar en sus planes. María y todas las demás mujeres se estaban esforzando para encajar en los planes de Dios. ¿De qué manera? Se estaban guardando puras, santas, esperando que esa promesa se cumpliese. No sabían en quién, pero todas se estaban guardando. Entonces, en esto quiero yo traer entonces a colación la vida de Noé, porque estamos hablando que las promesas se cumplen, pero no a veces en tiempos cortos. Los tiempos son de Dios, mis hermanos. ¿Y por qué traigo a Noé? Porque Noé se esforzó en su persona para poder encajar en los planes de Dios, de acuerdo a la percepción de Dios mismo. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo lo consideró Dios a Noé? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones, pero me encanta esto, mis hermanos, escúchalo. Con Dios caminó Noé. ¿Qué tanto tiempo caminas con el Señor? Yo ayer estaba
regando mis arbolitos en un lugar que tengo, y estaba escuchando una reflexión, hermanos. Más que una reflexión, era un testimonio de un pastor de 80 años, donde él decía: no tuve licenciatura, no tuve una maestría, no tuve un doctorado. Y les he llegado a preguntar, dice, a los pastores jóvenes, y me dicen: es que yo tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorados. Y dicen: es que no me entiendes. Yo no te estoy preguntando qué nivel académico en teología tienes. Yo te estoy preguntando si conoces a Dios. Eso es lo que le preguntaba. Dice, y ahorita desafortunadamente ellos se escudan o se esconden a través de sus estudios. Dice, pero conocer a Dios es tener una relación muy íntima con el Señor. Dice, he durado tiempo, dice, orando antes de subir al púlpito, para que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, quien me use y hable a través de mí. Platicó de uno de los predicadores del año 1800, de un joven que iba a dar una predicación, y dice que estaba abarrotado el templo, no podía caber ya nadie más, solamente había un espacio libre. Y cuando entró el joven predicador, dice que llegó y se sentó, se inclinó a orar, pero dice que pasó 3 horas orando antes de subir al púlpito. Y todos decían, bueno, ¿se quedó dormido? Decían, iremos y le hablaremos, lo despertaremos, ¿o qué está pasando? Después de 3 horas que estuvo orando, dice que pasó al púlpito y solamente predicó 15 minutos. Pero en esos 15 minutos dice que pudieron sentir la presencia de Dios tremendamente en ese lugar. Que cuando él terminó, él salió y que las personas se quedaron más tiempo ahí sentadas por la presencia de Dios, que se sentía tremendamente en ese lugar. Hermanos, a veces nosotros queremos los tiempos rápidos en nuestra vida, pero ¿cuánto tiempo estamos caminando con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás caminando con el Señor? Noé caminó con el Señor. Además de eso, pues vemos que lo consideraba un varón justo. También podemos ver que Noé fue un hombre que vivió tiempos difíciles como tú y yo los vivimos. Muchas veces nos dejamos llevar hasta por los compañeros de trabajo, hermanos. Pero necesitamos entender que Noé también vivió tiempos difíciles, donde había demasiado pecado. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vivimos tiempos iguales. Uno dice, es que aquellos tiempos no, los tiempos son los mismos. La misma maldad está en estos lugares, mis hermanos, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, la manera de vivir de la humanidad en esos tiempos de Noé, esto cautivó la atención de Dios. Así que cuando usted vaya a cometer algo, mis hermanos, o vayamos a fallarle a Dios, pensemos primeramente a quien le estamos fallando es a Dios, y a Él le estamos llamando la atención con nuestra acción. ¿Qué le causamos a Él? Muchas veces indignación y molestia. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿A poco Dios no ve en estos momentos la misma situación? Ve que la tierra está corrompida, dice, por toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra, porque toda la carne había corrompido, mis hermanos, tremendamente su camino sobre toda la tierra. Por eso la Biblia es clara al decirnos que no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios, en tiempos de Noé, Él da un periodo demasiado largo para que la gente se volviera a través del arrepentimiento. Y es claro que el tiempo de la profecía se cumplió, así como se cumplió en la Virgen María. Dice que Dios cerró la puerta, el diluvio comenzó, y la pregunta aquí sería, ¿por qué esperar hasta el último, hermanos? Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él, refiriéndose a la humanidad, es carne, mas serán sus días 120 años. No le estaba diciendo que todos iban a vivir 120 años, mis hermanos. En lo que Noé inició a construir el arca hasta el tiempo que la terminó, fueron 120 años de gracia para que la gente se arrepintiera antes de que llegara el diluvio. Hermanos, nosotros en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia. Mientras no regrese Cristo, tenemos oportunidad. No esperemos para el último. Estamos en el tiempo de la gracia, mis hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ahí ya sí nos declara esa promesa cumplida. Y declara el nombre de la doncella afortunada. Esa doncella que iba a ser el instrumento para la profecía cumplida, como lo dice Lucas 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermanos, ahí hay un nombre propio. Ahí Dios ya estaba declarando que la profecía era cumplida en una persona en específico. Pero ahora, hay otro dato importante de un profeta menor llamado Miqueas. Él da el lugar geográfico donde iban a ser. Incluso Miqueas es contemporáneo a Isaías, en los mismos tiempos, entre los 700 y 750 años. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació nuestro Salvador? En Belén. Hermanos, aprendamos a esperar y confiar. Todo se va a cumplir en los tiempos de Dios. Y para María no fue fácil, mis hermanos. Sin embargo, ella vio cumplida la promesa en su persona, no importando cuántos siglos habían pasado. Ahora ya no era solamente una mujer virgen, sino que la llamó por su nombre. Y ahora nosotros debemos apegarnos a sus promesas, y Él es fiel y va a cumplir todo lo que dijo en tu vida. Incluso hay un pasaje, mis hermanos, que nos dice en Isaías 43:1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te salvé, te puse nombre, mío eres tú. El Señor te escogió, hermanos. Te puso nombre y dijo: mío eres tú, así como se lo dijo a María, así como se lo anunció quizá a Noé, tomándolo de entre toda esa maldad. Me lleva a mi último encabezado: profecía desafiante para la Virgen. Yo creo que si hay algo que nos asusta, mis hermanos, es cuando vemos venir el peligro a nuestra persona. Y más que el peligro, muchas de las situaciones a veces comprometedoras. Y esto mismo sucedió en la vida del primer rey de Israel llamado Saúl. Él en cierta ocasión vio venir el peligro a su vida. Los filisteos lo tenían rodeado. Esto lo amedrentó, lo hizo sentir mal y lo hizo llevar a tomar una decisión forzada, pero sobre todo mal, porque fue persuadido por lo que él vio. Cuando Samuel le había dicho que lo esperara 7 días para que él regresara, era un tiempo desafiante. Pero ¿saben qué? Saúl no supo esperar. Así que Saúl actuó neciamente. ¿Qué hizo él? Ofreció holocausto y ofrenda. Pero esto no agradó a Dios. Por ello su reinado no fue duradero, por no saber lidiar con el desafío, donde Dios se iba a glorificar, y no él, refiriéndome a Saúl como el rey de Israel. En los momentos más difíciles y críticos de nuestra vida, en los momentos más desafiantes, mis hermanos, si sabemos esperar en Él, Él es el que nos va a dar la victoria. Y no nosotros con nuestras habilidades o capacidades, no. 1 Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿Y qué era? Esperar, mis hermanos. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
¿Cómo esperas en un momento difícil de tu vida? En un momento que te desafía, en un momento que ves el peligro, en un momento que ves la situación comprometedora. ¿Cómo esperas en el Señor, mi hermano? María fue una mujer que se le reconocen sus virtudes y también sus desafíos por los retos que se le presentaron para cumplir el mandato del ángel de parte de Dios, aunque en ello iba su integridad como persona. De acuerdo a la ley, por la manera que ella salió embarazada, ella debía de morir por haber cometido fornicación, hermanos. Deuteronomio 22-23, escuchen lo que decía la ley. Si una muchacha virgen desposada con alguno, ella estaba desposada, estaba comprometida con José, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. No fue fácil, mis hermanos, para María desafiar el sistema religioso y de la ley que había en esos tiempos. Ella menospreció su vida, hermanos. No importó por agradar al Señor. Pero ¿qué es lo que vio entonces Dios en ella, mis hermanos? El atributo de obediencia. Además comprendió que Dios es soberano y no ella. Así que solo acató la voluntad de Dios, que es perfecta, porque Él es fiel para guardarla. Así como es fiel para guardarnos a nosotros también. Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve. La palabra salve es un saludo, hermanos. Y le dijo, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pudo mirar cosas buenas en ella. Ahora, ¿qué más? Mateo 1:18. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué es lo que quería José? Evitar que la mataran apedreada por fornicar. Eso es lo que él creía. Ahora, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, mis hermanos, se podrá dar cuenta que ella fue con su prima Elizabeth y pasó un tiempo ahí, más o menos como 3 meses. Entonces, cuando ella regresó, yo no sé si ya se miraba un bulto en su vientre. Lo que sí, mis hermanos, José quiso dejarla y no infamarla, pero quiso dejarla secretamente. ¿A qué es entonces a lo que nos desafía a nosotros María? A la obediencia. Y muchas de las veces nosotros no queremos renunciar a nada de lo nuestro, hermanos. Y nos decimos ser obedientes, y nos decimos amar al Señor, pero no dejamos nuestras propias prioridades. ¿Qué nos dice su palabra en Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. María estaba despreciando su vida, pero sabía que era fiel quien se lo había prometido, porque sabía que la iba a guardar, hermanos. Por eso ella cumplió la profecía desafiante. María aceptó el reto, obedeció, no importaba si perdiera su vida por causa de Dios, porque la encontró. Así que al final de la conversación con el ángel, solamente ella dijo esto, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Alguna vez le has dicho conforme a tu palabra? Muchas veces no hacemos conforme a su palabra, hermanos. Hacemos conforme a nuestro criterio, conforme a nuestra voluntad, mis hermanos. Ella desafió. Y esto nos invita a que nosotros desafiemos y nos apeguemos a su palabra. Esta es la conclusión del mensaje, mis hermanos. María
Es reconocida por su valor, por sus virtudes, así como lo fueron todos esos siervos de Dios que describe la carta a los hebreos. Hebreos 11, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obedecer, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Testimonio hay de que hubo muchos siervos de Dios, hermanos. Muchos. No solamente María, muchos. Y esta es la invitación para nosotros. Hablamos de María, mis hermanos, en este mensaje, pero ¿qué de José? ¿Acaso no fue él también obediente? Y me refiero porque él asumió la responsabilidad y el compromiso. ¿Qué pasaría si en estos tiempos una mujer comprometida saldría embarazada? Ahorita no podríamos pensar ni decir que fue del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas sin embargo, José le creyó al Señor. José asumió la responsabilidad y el compromiso, como lo dice Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El crédito no solamente es para María, que sí, María fue un gran instrumento, pero José también desafió, mis hermanos. Obediencia, credibilidad, confianza, dependencia del Señor, hermanos. Oremos. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias porque tus profecías se cumplen, Señor, y algunas aún estamos en espera, Señor. Y en la vida de todos se cumplirán de acuerdo a tus tiempos y no de acuerdo a lo que nosotros anhelamos en un corazón pervertido, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque a través de tanto como hombres y mujeres plasmadas en tu palabra, todos traen enseñanza, Señor, aplicable a nuestra vida, porque fueron usados por ti con poder. Y porque detrás de todo esto estabas tú. Y ahora, Señor, quien nos ayuda en este mundo caído es el Espíritu Santo a discernir. Te damos gracias por esa gran obra redentora de Cristo, al venir y tomar nuestro lugar en la cruz y pagar nuestros pecados y nuestras faltas. Solo danos la fe suficiente y necesaria para creer en tu Hijo como nuestro Salvador, quien nos redimió, quien nos salvó de la muerte eterna. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, siempre vas a hablar y siempre traes enseñanza, aunque sabemos que el que se lleva la honra y la gloria únicamente es Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.